Desde pequeño siempre me gustaba informar. Nunca imaginé hasta dónde llegaría a mi temprana edad. Sin saberlo, lo mío era el periodismo. Fue hasta los 17 años que decidí seguir mis sueños, mismos que ya estoy cumpliendo. Al entrar a este mundo, alguien me dijo, el ser periodista es ser la voz de los que no tienen voz. Y vaya que tenía razón. A raíz de esto tomé la decisión de crear mi propio podcast, con la idea principal de poder informar a los demás y a su vez darle voz a los que no tienen voz. Bueno, lo principal es que nunca, nunca, nunca te compares con nadie. Si a la gente le interesa el fútbol, le debería interesar el fútbol femenino porque es fútbol también. La verdad que te felicito porque realmente veo que lo haces con toda la pasión, como te decía, me encanta la gente que hace las cosas con pasión, así que, y lo haces muy bien. Han sido 2 años de aprendizaje, pero tengo mucho más por aprender. Estoy seguro que encontrar las personas correctas. Debe ser una persona que controle mucho sus emociones, que esté entregado a la verdad, que sobre todo sea una buena persona, que para ser un buen periodista hay que ser muy buena persona. El periodismo deportivo en Guatemala ha sobresalido, pero en cuestión de entretenimiento, no en investigación. Por ejemplo, no vemos ningún caso de periodistas que actualmente cubran el periodismo deportivo que ahonden en temas de corrupción o por ejemplo, cuando futbolistas han estado involucrados en casos penales, quien toca o quien ahonda en esos temas son los periodistas que cubren la nota judicial, los del día al día, los del breaking incluso, pero los deportistas en sí que tienen la información y la fuente de primera mano difícilmente ahondan en esos temas. Entonces creo que esa es la gran falencia que tiene, la gran debilidad que tiene actualmente el periodismo deportivo en guatemalteco, que solo se enfoca en el entretenimiento, no va más allá. Las cualidades para mí principales que debe tener un periodista es la responsabilidad, porque el periodismo es una carrera donde tienes que estar 24/7 todo el tiempo porque las noticias pues no esperan, y también puedes saber verificar la información para evitar las fake news y la mala información. Bueno, estamos acá con una invitada que la verdad me pone muy contento tenerla. Es alguien que he seguido bastante y ahora sabrán por qué la he seguido y por qué me hace tanta ilusión. Hoy me acompaña Cristina Medina. ¿Quién es Cristina? Ella nos va a explicar un poco de su vida, pero yo antes le voy a hacer una breve introducción. Ella es licenciada en periodismo deportivo, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Es redactora de Falta Directa, que es un medio digital, y durante los últimos meses, ya nos va a decir bien las fechas, yo creo que fue desde el último año, todo el 2022, que decidió meterse a las redes sociales, básicamente a seguir ejerciendo esta carrera tan bonita que es del periodismo deportivo. Actualmente cuenta con más de 30,000 seguidores en TikTok y está rozando ya los 2 millones de me gustas. Cristina, bienvenida, gracias por este tiempo. Yo mencioné que fuiste egresada de la Universidad de Madrid, eso quiere decir que eres española. Gracias también por ese esfuerzo del cambio de horario. ¿Cómo te encuentras? Hola, un placer estar aquí de nuevo contigo y nada, me encuentro muy bien y deseando aportarte lo mejor que sé. Gracias nuevamente porque de verdad yo sé el esfuerzo, ahorita no sé qué hora será allá, pero tuvimos que cuadrar nuestros horarios para poder estar acá hablando. Me gustaría para aquellas personas que no te conozcan que nos cuentes quién es Cristina Medina y por qué decides estudiar periodismo. Pues Cristina Medina es una chica que desde muy pequeña le gusta mucho el deporte
y a raíz de que no poder dedicarse a ello, ve una vía que es el periodismo deportivo para dedicarse al deporte, a comunicar, a informar. Es una cosa que me gusta desde chiquitita y desde muy pequeña sé que mi objetivo era estudiar periodismo. Entré en la carrera, la estudié y sabía perfectamente que de todas las ramas que tiene el periodismo deportivo era la rama que yo quería 100%. Y nada, estudié la carrera, siempre ligada al fútbol porque es lo que más sigo. Y a raíz de terminar la carrera siempre dije que una vez que ya tuviera la carrera terminada me iba a enfocar en generar mi propio contenido porque considero que el periodismo es una profesión que te tienes que mover tú antes de que vengan a ti y tienes que generar tu contenido, generarte tú como periodista. Entonces vi que las redes sociales es una herramienta en la cual te puedes ayudar muchísimo para conseguirlo y me adentré en TikTok en el verano de 2021, justo cuando terminé la carrera y nada, sin ponerme nada como objetivo de seguidores ni de ser conocida ni nada, yo aportar mi granito de arena con respecto al fútbol femenino y de ahí fue creciendo y a día de hoy, como has dicho, somos más de 30.000 y cerca de los 2 millones y nada, soy una chica que quiere dar información del mundo del deporte y hacerlo con las herramientas que tenemos ahora que yo creo que son muy buenas y que no van a sustituir a lo tradicional como son los periódicos y la televisión, la radio, pero creo que es una vía que hay que tener muy en cuenta porque la gente de hoy en día, la gente joven, consume más redes sociales que los medios tradicionales. Mencionaste y tocaste varios puntos que más adelante vamos a estar desglosando, pero hubo uno en particular que llamó mi atención. Mencionabas que uno como periodista debe comenzar desde un inicio a generar su propio camino, a esperar a que se te dé la oportunidad. Yo te pregunto, ¿en tu caso te hubiese gustado, en lugar de comenzar como lo estás haciendo en medios digitales, en un medio convencional, ya sea periódico, televisión o alguna radio española? La verdad es que he tenido el placer de este verano estar en una televisión pública aquí en España, en Telemadrid, y tengo que decir tenía miedo de entrar en un medio así por si lo que viera del medio hiciera que lo que había estudiado no me gustase, porque es cierto que todos tenemos una idea de lo que es el periodismo, pero luego lo que es desde dentro es totalmente distinto y cómo se mueve son cosas distintas. Entonces yo tenía miedo de entrar y ver que realmente no me llenaba, pero entré, estuve en la sección de deportes de un informativo y me di cuenta que realmente es lo que me gusta. Estuve 2 meses, yo creo que han sido los 2 mejores meses de todo el año, donde he aprendido muchísimo, estar con la información, ver cómo tienes que esperar, porque se tiene que confirmar una información. O sea, ha hecho que me enamore más del medio y me gusta me gusta crear contenido en redes sociales porque realmente soy mi propia jefa, yo cuento lo que quiero, cómo lo quiero contar, pero también estar en un medio tradicional tienes muchísimas facilidades para llegar a información, te llega información que a ti como individualmente no te llega, entonces a mí me encanta estar también en los medios tradicionales. Ya que tuviste esta magnífica oportunidad de estar en un medio convencional y ya que tenías tu carrera forjada en un medio propio, básicamente en redes sociales, yo te pregunto, ¿qué tan diferente llega a ser trabajar en el del uno del otro? Ya mencionabas un par de aspectos, pero en cuanto a la información, ¿dónde crees o si crees que en un medio en el que estás ahorita en TikTok, no hablo de tu caso, sino que en muchos, porque hoy en día cualquiera puede grabarse y subir una información. ¿Qué tantos son los cambios que demuestra los medios convencionales con los nuevos medios de comunicación? Pero yo creo que realmente no hay mucha diferencia, porque yo no veía mucha diferencia a las piezas que hacía para televisión a las piezas que hago yo para mi cuenta. O sea, a lo mejor lo que te digo, que en los medios convencionales pues tienes que tener una línea editorial que seguir del medio, hay cosas
que hay que tener más en cuenta. La información, se tira más a la información, por ejemplo, en mi caso, mi cuenta va más a lo que te puede hacer sentir, los pequeños detalles. Sí hablo mucho de información, pero lo llevo más al tema de lo que te hace sentir el deporte, cómo es el fútbol, la pasión, los pequeños detalles, las historias que hay detrás de cada jugadora, y en cambio en un informativo prima más la información. Entonces, son pequeños detalles, pero no hay una diferencia abismal de unos a otros. Ok, porque eso es algo que uno hasta que no llega a entrar, como bien lo mencionabas, uno se da cuenta que el periodismo no es solo pararse una cámara y empezar a informar, hay muchas cosas por detrás. Cristina, me gustaría hablar un poco sobre el periodismo deportivo, no de cara al futuro, sino que en la actualidad, ¿cómo es el periodismo deportivo en España? Uno que está desde afuera a veces toma como referente a los medios ingleses, argentinos, españoles, porque tienen mucha credibilidad, pero realmente cómo son desde dentro, o no sé si has tenido la oportunidad de hablar a lo mejor con alguien que esté en esos medios, pero valga la redundancia, estás dentro de España, entonces conoces de cerca esos medios. A ver, los medios españoles yo creo que como todos se mueven un poco por dinero, básicamente. O sea, las informaciones van por dinero y cada medio tiene una línea editorial, tiene una forma de dar la información y se rigen a eso. O sea, tienen credibilidad, pero tienes que entender muy bien qué tipo de medio es, porque dependiendo de si es un medio más que tira a la derecha o un medio que tira más a la izquierda, la información se va a dar diferente. O sea, lo que es la información va a ser la misma porque es esa información, pero la hora de enfocarlo es donde está la diferencia. Y yo lo estoy viendo con un tema que más me toca, que es con lo de la selección femenina. Hemos podido ver que los medios españoles han tirado por un lado, y si también te fijas en los medios ingleses que se han hecho eco de la noticia, se lo han llevado por otro lado. Entonces, hay ahí un juego de intereses que los medios de comunicación obviamente siempre se mueven por temas económicos y por temas que más venden, y no dejan de ser empresas que lo que buscan son beneficios. Es algo, yo creo que se ve en cualquier país, la verdad, siempre y cuando haya dinero de por medio, pues un medio va a tomar cierta decisión que otra, pero al final del día uno como nuevo periodista que está emergiendo tiene que tener claro que lo que uno tiene que buscar siempre es información verídica, sin importar cuánto dinero haya de por medio. Mencionabas de la selección femenina, yo creo que ya habías mencionado anteriormente también que te centras en el fútbol femenino, que eso es algo de admirar, porque el fútbol femenino, por ejemplo, acá en Guatemala, yo te podría decir, no sé si alguien que nos está escuchando lo conozca mucho, no es muy conocido. Yo no me considero experto, yo te sigo, por eso sé un poquito, pero me gustaría saber el por qué decidir arriesgarte, entre comillas, a hablar sobre fútbol femenino, que ya vimos que sí te está dando resultados, pero en un inicio posiblemente pensaste, y si no les gusta a las personas, ¿qué voy a hacer? Sabía que era arriesgado, pero realmente quien no arriesga no gana, y yo creo que siempre he tenido claro que información que no sea información que no existe. Eh, el fútbol femenino, es que yo ya he pasado la barrera de tratarlo como fútbol femenino. Yo lo trato como fútbol porque es lo que es. O sea, yo al principio sí que empecé con una etapa como de enseñanza, pero es que lo que necesita esto es darle la normalidad que es. O sea, tratar el fútbol femenino como lo que es fútbol. Entonces, yo ya intento no diferenciar entre más. Lo diferencio cuando lo junto ambos, porque lo tienes que diferenciar de alguna manera, pero intento no tratarlo ni especialmente ni nada. Y yo, como he dicho, yo tenía en mente de fútbol femenino, eso lo tenía muy claro porque yo de pequeña no tenía conocimientos del fútbol femenino, por eso no pude seguir. Entonces era como, no quiero que ninguna niña se quede sin ser futbolista simplemente por no tener la información al alcance, y veía que era una necesidad que la gente necesitaba. Obviamente, valga la redundancia,
era un problema que la gente no lo consumía porque a lo mejor le faltaba esa información. Entonces dije, pues voy a ofrecerles esa información para que lo tengan más fácil y así eso lleve a más gente. Y se ha visto, a mí me hacía gracia cuando hay gente que dice, es que yo no subo contenido de fútbol femenino porque cuando lo subo no me da audiencia. Yo personalmente todo lo que tengo, todo lo que he conseguido, lo he conseguido solo hablando de fútbol femenino. Soy consciente de que si hablase de fútbol masculino tendría el doble de seguidores, hubiese crecido muchísimo más, pero es que mi objetivo no era crecer como mi nombre, decir Cristina Medina es tal, no, mi objetivo era dar visibilidad al fútbol femenino, lo estamos consiguiendo, cada vez tiene más repercusión y eso, era arriesgado, pero quien no arriesga no gana y es fútbol y el fútbol realmente siempre tiene muchísimo seguimiento y hablar de fútbol siempre es un tema que tiene mucho enganche. La verdad, tienes toda la razón y mencionabas que todo lo que has conseguido, lo has conseguido gracias al fútbol femenino y eso se me pasó presentarlo, pero Cristina fue invitada a la pasada Eurocopa que se disputó en Inglaterra, si no mal recuerdo, y ella es española. Cristina, me gustaría que nos contes a varios, a qué lugares te han invitado, porque he visto que te han invitado, creo que la Federación también, algo por el Barça más o menos, no sé, te dejo la palabra. Me invitaron a la Eurocopa en 2 ocasiones para ver el último partido de España en la fase de grupos contra Dinamarca. Ahí fui con Iberdrola, que es patrocinador de la selección española, y también con TikTok, que también fue una red social que también fue patrocinador de la Eurocopa. Y luego me invitaron a la final de la Eurocopa, Inglaterra-Alemania, y ahí fue por TikTok, porque obviamente España ya no estaba, Iberdrola ya no pintaba nada, pero sí. Y luego DAZN sí que me está invitando a ver los partidos de la Champions del Real Madrid. También me ha propuesto ir al Camp Nou, pero claro, vivo en Madrid, Barcelona me pilla un poco lejos. Y nada, experiencias y yo agradecida de que se vayan dando, la verdad. No, porque bien mencionabas que ha sido tu sueño desde chiquitita, como bien lo mencionabas, y se puede decir que lo estás consiguiendo. Sos muy joven, creo que no mencionabas tu edad, no sé si quieres que la gente se entere, si no estoy mal, tenés 20 y pico de años, 20 y pico, dejémoslo en 20 y pico, pero sos bastante joven, sos una periodista que está emergiendo y se ve que está pegando duro. Y ahora te pregunto, ya pasándonos un poco del futuro del periodismo deportivo desde tu perspectiva y desde tu, tu fuerte, que es el fútbol femenino, ¿crees que el futuro del periodismo deportivo en cierta parte esté ligado al fútbol femenino, que está en pleno auge? Yo creo que sí, que llegará un punto, obviamente, el fútbol masculino va a ir en su liga, porque eso es, obviamente, es algo pero es que ningún otro deporte va a estar nunca a la altura del fútbol masculino, pero yo creo que sí va a tener una, una presencia más fuerte de la que tiene, incluso superando a deportes a lo mejor incluso que el baloncesto masculino, me atrevería a decir, porque en España, por ejemplo, llama más la atención el fútbol que el baloncesto. En cambio, en Estados Unidos sí que es cierto que el baloncesto, el básquet llama muchísimo la atención, pero en España tira más el fútbol. Y yo creo que con el paso del tiempo el fútbol femenino va a tener esa presencia que siempre ha debido tener, debería de haber tenido en los medios de comunicación. Obviamente, el masculino siempre va a estar por delante, pero que por ejemplo, vayas por la calle y ya sepan que Alexia Putellas ha ganado el Balón de Oro, o que la selección española juega un mundial este verano, o que conozcan a jugadoras y que pongas la tele, los informativos y te hablen también del fútbol femenino. Yo creo que eso, conforme vamos a ir avanzando, se va a ver más y va a normalizar tanto que va a ser, pues eso, el pan de cada día, encender la tele y a lo mejor ver una noticia de fútbol femenino. Y al final se debería de concretar, como bien mencionabas, no hay que diferenciarlos de masculino, femenino, al final es fútbol y si a un amante del fútbol, verdadero fútbol, le gusta el deporte, tiene que ver sin importar cuál sea el género de los atletas que lo estén
jugando. Para terminar, Cristina, me gustaría saber tu opinión acerca de qué opinas que ahora en redes sociales se pueda informar, teniendo en cuenta que va a tener a lo mejor más alcance, pero a la vez es un poco más peligroso, porque hoy cualquier persona se puede creer periodista. Sí, es un arma de doble filo. O sea, es como que puedes tener a tu alcance tu poder informar a los demás, pero también tienes que, tú como receptor de las noticias, tienes que tener los ojos más abiertos que nunca porque obviamente te va a llegar más información y tienes que saber si es información veraz o es información falsa. Porque, por ejemplo, yo te estoy hablando, mi cuenta de momento no está verificada, no puedes saber si realmente detrás de mi perfil hay una periodista verdadera o es alguien que se está haciendo pasar por periodista. Creo que es un arma de doble filo, pero si lo trabajas bien y los periodistas saben utilizar bien esas herramientas, yo creo que puede ser de gran ayuda y más que ahora en redes sociales muchas veces la gente se entera de las noticias vía Twitter, porque lo sube alguien, lo publica alguien antes que pone la tele, porque realmente la tele corta su emisión cuando es algo súper, 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 súper importante, alguna catástrofe mundial, un tema atentado, un accidente súper fuerte o la muerte de alguien muy importante, es cuando se para la emisión. De normal no te para te tienes que enterar, pues aquí en España, no sé si en Guatemala tendrán los mismos horarios los informativos, pero aquí son a las 3 y a las 9 y el de la mañana que supongo que son a las 6, a las 7 por ahí. Es que eso no lo veo bien, no los veo, entonces no me sé muy bien el horario. Pero sí, el informativo fuerte es a las 3 y luego a las 9. Entonces, la gente se informa por redes sociales, por el móvil, lo que tenemos al alcance, que es el móvil, y eso, yo creo que es un arma de doble filo, pero que si lo utilizas bien puede ser de gran uso. Gracias por esas palabras, porque tienes toda la razón. Vas a llegarle a más gente, pero a la vez corre el riesgo que haya mayor desinformación a causa de que hoy en día cualquiera se puede esconder atrás de un perfil y estar compartiendo cualquier tipo de noticias e información. Hoy sí estamos llegando al final. Gracias, Cristina, por tu tiempo. Yo sé que allá creo que es de madrugada, ya no te quito más el tiempo. Gracias y cuando quieras puedas volver a ser entrevistada en este canal. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta entrevista. Antes de iniciar, Daniel, mucho gusto. Gracias por el tiempo. El gusto es mío. Les presento un poco y les voy a hablar sobre quién es Daniel. Daniel Eguren es escritor, publicista, periodista, director y productor audiovisual. Él se gradúa en la Universidad Central de Venezuela, además de sacar diversos cursos de lo anteriormente mencionado. Ha sido escritor de crónicas tanto para revistas españolas, uruguayas, venezolanas y argentinas sobre diversos temas, fútbol, cultura y sociedad actual. Lleva más de 30 años de experiencia en la industria publicitaria. Vamos a estar hablando un poco sobre cómo se junta la publicidad con el deporte, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante, siendo director creativo y vicepresidente de la ARS Publicidad, Global Link y Comunicaciones, guionista y director de documentales para la televisora regional Táchira, y además ha manejado diversas marcas en las que podemos mencionar Nike, Domino's, Cinemax, Volkswagen, entre muchas otras. Daniel, muchas gracias luego de esta gran introducción. Te agradezco el tiempo. Gracias. Me gustaría que te presentes si hay algo que no mencioné o que querés dar. No, en general está bastante completo. Gracias a ti, Josué, por la oportunidad de compartir y conversar con los amigos de acá de Guatemala. Sí, es cierto, fundamentalmente, digamos, como que mi carrera se desarrolló más hacia la industria publicitaria. Y bueno, y también he estado, probablemente en los últimos años, he estado trabajando escribiendo para distintas revistas, portales, de distintos lugares, como bien dijiste ahora, de España, de Argentina, de Uruguay, donde he estado tocando temas de fútbol, cultura y sociedad.
aprovechando, digamos, la posibilidad que me han dado estos medios de realizar trabajos de investigación, de trabajo con cierta profundidad, con una extensión que realmente la decidía yo, no me daban un número de caracteres mínimo. Entonces eso me dio la posibilidad, digamos, de hacer trabajos que han sido reconocidos. De hecho, uno de los trabajos que publiqué el año pasado fue finalista en el concurso de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos. Era un trabajo que tenía que ver con la Copa América que se organizó en plena pandemia, la Copa América que se jugó en Brasil, sin público, cuando los equipos no querían, las asociaciones no querían presentarse, y bueno, y la Conmebol de alguna manera obligó a los equipos a que lo hicieran, consiguieron el respaldo de Bolsonaro y la Confederación Brasilera de Fútbol para hacerlo en Brasil, y fue un torneo que realmente tuvo muchos detractores porque era un momento tremendo, era un momento donde todavía no se había empezado la vacunación en Sudamérica, no había vacunas. La Confederación Sudamericana de Fútbol consiguió un intercambio con una empresa fabricante de vacunas china. Entonces, el colectivo del fútbol sí recibió vacunas en momentos donde habían países donde las personas del sector salud, las personas de la tercera edad no habían sido vacunadas y el sector del fútbol estuvo vacunado. Entonces, eso lo consideramos como una situación bastante inmoral, si se quiere. Entonces, bueno, pudimos realizar ese trabajo que fue publicado por un medio venezolano, un portal venezolano, y como te digo, fue finalista del premio que dan la Asociación Internacional de Escritores, de Periodistas Deportivos. Entonces, bueno, nada, he disfrutado eso y ahora estoy acá en Guatemala haciendo algunos trabajos audiovisuales. La verdad es que es un gusto tenerte acá, escuchando eso que yo no mencioné y no tenía el conocimiento de ello. Tenerte acá y poder estar hablando es algo muy, muy importante. Mencionaba sobre un trabajo que obviamente no se hace de la noche a la mañana. Hablamos de periodismo investigativo. No mencioné tu edad, no sé si querés mencionarla. Sí, ¿Cuántos años tienes? Dinos. Aunque no lo parezca, porque parezco más joven, tengo 52 años, de los cuales empecé a trabajar en el mundo de la publicidad, digamos, sé como lo que llamaban copywriter junior, redactor junior. Empecé teniendo 18 años. Entonces, claro, a estas alturas ya llevo 30 y pico de años, más de 30 años trabajando en el medio. Y bueno, y me ha dado la oportunidad también, digamos, por ser medio hiperkinético y curioso, he trabajado en canales de televisión, he trabajado en periódicos, he trabajado en productoras, he trabajado en agencias de publicidad. Entonces, bueno, he estado, digamos, como en varias facetas, incluso en radio también trabajé en algún momento, fui productor de radio. Entonces, he podido, digamos, como conocer todas las facetas del mundo de la comunicación, por lo menos, digamos, de lo que era el mundo antes de toda esta era digital y las redes sociales, ¿no? Que de alguna manera vinieron a cambiar los medios también. Yo te preguntaba tu edad porque al hablar de periodismo investigativo, bien lo mencionabas que hoy en día los medios de comunicación han cambiado mucho, Sí. y me gustaría que nos contés un poco, así brevemente, de cuáles son los cambios dentro del periodismo de investigación que puedas decir que lo has vivido, del antes y del de ahora. En realidad, digamos, no hay ninguna diferencia. Cuando hablamos de periodismo de investigación, no hay ninguna diferencia en, digamos, los formatos que son distintos. O sea, digamos, el periodismo de investigación sigue siendo un periodismo que requiere rigor, que requiere mucha consulta, mucha entrevista. Es lo mismo. Tal vez sí lo que han cambiado son los medios, no el periodismo. Los medios ahora te obligan a ser mucho más dinámico, mucho más rápido, a que las noticias además tienen muchas menos palabras. Digamos, el periodismo de investigación siempre es algo apreciado por el que le interesa un tema o al que le interesa la lectura. El que está buscando la inmediatez, la rapidez, no se toma
no se toma el tiempo de leer artículos extensos, artículos que tengan, digamos, una complejidad que supere su nivel de atención. De hecho, hoy en día, digamos, como que lo recomendable en los medios es que los artículos no tengan una extensión que lleve más de 4 o 5 minutos de lectura. Y los trabajos que uno hace a nivel, digamos, investigativo, no puede ser algo tan corto, porque te quedarías en la superficialidad. Entonces, es decir, haber trabajado en medios impresos, en medios de otro tiempo, y hay diferencias sobre todo en la producción, en el tiempo de producción, ¿no? Antes teníamos como más tiempo para preparar las cosas, entregarlas, y eso no era un problema. Ahora, en este tiempo, el problema es el tiempo. Entonces, como peleamos contra el tiempo, luchamos contra el tiempo, nos enfrentamos al tiempo, la dificultad de este momento, de la generación más joven, de la generación de ustedes, es llegar a ser algo que realmente sea profundo, sea atractivo, con el poco tiempo que tienen para producirlo y por el poco tiempo que les dedica que dedican las audiencias que tienen, ¿no? Entonces, bueno, creo que es la gran diferencia. La gran diferencia para mí está en eso, en el tiempo, en la sociedad, en que nosotros, cuando yo empecé a trabajar, escribíamos en máquinas de escribir, máquinas manuales, ni siquiera las eléctricas, y todo eso, uno terminaba un texto y se lo tenía que mandar a alguien para que lo leyera, y entonces había que contratar a un mensajero, y el mensajero lo tenía que llevar. Y después entonces la persona te hacía los cambios y otro mensajero lo devolvía. Y así se nos iban 2 o 3 días, que ahora simplemente con darle send a una tecla, se lo mandamos al editor, a quien vaya a corregir, y inmediatamente te lo responde, inmediatamente lo suben en el medio. Eso, nosotros trabajábamos sabiendo que tenía que entrar a la imprenta, que en la imprenta se iba a tardar unos días, y a menos que fuese un periódico era el día siguiente, pero si era una revista sabiendo que iba a estar en la imprenta y que a los 15 días o 20 días iba a estar a la venta en el kiosco. Y ahora no, ahora lo que se escribe ahora se va a ver, se va a leer en unos minutos, ¿no? Entonces, eso fue lo que cambió. Daniel, ya que mencionaste el tiempo, que es algo muy valioso y tienes toda la razón, que hoy en día nuestra generación no es amante de la lectura y has tenido el gusto de poder trabajar en materiales audiovisuales, yo te pregunto, ¿consideras que los medios deberían apostar un poco más a lo audiovisual en el periodismo deportivo? Por ejemplo, en lugar de sacar una nota de que la final de la Copa del Mundo se va a jugar tal fecha, hacer un material audiovisual que atraiga a las nuevas generaciones. Yo creo que ya estamos en eso. Yo creo que estamos en eso, digamos que eso es lo que se está viendo ahora. Ya, digamos, es increíble. O sea, las asociaciones de fútbol ya tienen su canal de Twitch, su canal de TikTok, tiene sus influencers que comunican. Ya todo eso está pasando. Sin duda que creo que una tendencia también irreversible es que lo audiovisual va dominando y le va ganando cada vez más terreno a la lectura. Pasa con muchos creadores, he trabajado con muchos creadores jóvenes que tienen un sentido de lo visual maravilloso, una mentalidad de videoclip tremenda, pero que les falta profundidad por la falta de lectura, por la falta digamos, de un conocimiento, de una cultura más general. Digamos, el que hace deporte, el que cubre deporte, está muy bien que sepa mucho de deporte, está fantástico, pero también es bueno que sepa que en la tierra de Messi hubo un escritor que se llamaba Julio Cortázar, que escribió Rayuela, que es la novela más importante, o una de las más importantes de la literatura latinoamericana. Entonces, en la medida de que un creador de contenido se interesa por un tema, va a poder ofrecer un producto muchísimo más rico y muchísimo más interesante en la medida que tenga más cultura. Entonces yo creo que efectivamente como que todo
la cultura MTV, digamos, todo lo que ha sido los últimos 20 años de la industria de la música que nos hizo a todos entender cómo era la conformación narrativa de un videoclip. Todo ahora es así, es con el ritmo del videoclip, es todo muy rápido, es todo cortes, pocas disolvencias y vamos al ritmo de una batería que no descansa. Entonces, eso está muy bien, pero la gran diferencia está cuando detrás de eso hay un concepto, hay algo, hay una profundidad, hay algo que sea capaz de captar y enamorar a la gente. Entonces yo creo que sí, que sin ninguna duda ya todo el mundo va hacia lo audiovisual, pero sería bueno también que ustedes hagan un esfuerzo de buscar cómo hacen para que ese producto audiovisual que están ofreciendo tenga algo que sea poderoso, que enamore, que guste, que sensibilice para lograr diferenciarse del resto, porque vivimos, digamos, todo el mundo hace video. Hoy con un teléfono cualquiera hace un video, una película. Ahora, ok, perfecto, ya tenemos la herramienta, ya tenemos la plataforma, ya tenemos el medio para producirlo. Ahora, ¿qué es lo importante? Las ideas. Las ideas son siempre lo que van a sostener cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de narrativa. Entonces, hay que trabajar hacia las ideas, hacia que las ideas tengan poder más allá de que lo visual sea lo que venda. Introduciéndonos un poco más en el mundo de lo audiovisual, ya hemos pasado el Ecuador de esta entrevista, ya para empezar a despedirnos. Te pregunto, ¿qué opinas que hoy en día el mundo del periodismo, si se quiere ver entre comillas, ya no se rige dentro de una redacción? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahorita que se está viviendo la Copa del Mundo, cualquiera puede ir a un centro comercial, graba con su teléfono como dos aficionados están celebrando y eso se viraliza. Claro. Y las personas lo van a ver y van a decir, él es periodista porque él está compartiendo información. Claro. ¿Crees que esa información que está saliendo de los verdaderos periodistas, que hoy en día cualquiera se cree periodista, es bueno, es malo, tiene cosas buenas? Tiene cosas buenas, sí. A mí me parece que digamos, se democratizó la comunicación sin ninguna duda. Cualquiera que tenga un teléfono puede ser un reportero en la calle ante cualquier situación que hay, subirlo a las redes sociales y ya generar, digamos, algún impacto, ¿no? A mí me parece que eso está bien. A mí me parece que, digamos, que también las nuevas generaciones tienen una manera de comunicarse distinta a las anteriores. Entonces me parece que todos estos creadores, influencers, se están dirigiendo efectivamente a ellos. Pienso lo mismo que decía antes, que una persona cualquiera pueda grabarse, pueda ir, viajar a Qatar, grabarse y mandar contenido, tal, va a tener sus seguidores. Ahora, eso no necesariamente es periodismo. O sea, el periodismo, digamos, tiene que informar algo. Ojo, no puede ser que sí haya algunos influencers que informen cómo se está viviendo el mundial, cómo están entrenando los equipos, todo eso. Y eso es periodismo, está bien. Ahora, que no deje de existir y tampoco hay por qué competir, ¿no? Que es una cosa que me parece importante, que a veces como que se está gestando como una discusión o una pelea generacional, y yo creo que no tiene que ser así, que nos complementamos los unos a los otros, es decir, los que no somos nativos digitales como ustedes, estamos aprendiendo de ustedes cosas, y ustedes están aprendiendo de nosotros lo que hacíamos antes y, digamos, lo que hablábamos antes del rigor investigativo, de buscar el lado periodístico, la diferencia, o más allá de que sea la diferencia, más bien como el lado interesante de una nota, y soportarlo, sustentarlo con datos, con cosas concretas, datos duros, digamos, que eso es digamos, lo que sostiene al periodismo, el periodismo de investigación. Igual, todo, como te decía, la sociedad ha cambiado, el ritmo y el tiempo es muy acelerado, entonces es mucho más fácil escuchar a alguien que te pone un video y te cuenta una historia que leer un artículo. Entonces, no creo que estén peleados, yo creo que es como una nueva
Sí, es como una nueva tendencia, es una nueva, tal vez hasta una nueva rama del periodismo. Digo, dentro de unos años se va a estudiar esto en academias, en escuelas de comunicación social, se va a estudiar este fenómeno, porque para mí es como que se está abriendo una nueva rama del periodismo que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con los influencers, que no son periodistas formales, pero que a la vez, o sea, pero lo que están haciendo, digamos, realmente es transmitir su experiencia, más que su conocimiento, su experiencia a unas audiencias que lo siguen. Y hoy en día muchos de esos tiktokeros tienen millones de seguidores que ya quisiéramos nosotros tener millones de lectores. O sea, no, yo estoy clarísimo, no tengo una masa de lectores como la que puede tener un tiktokero de eso. Entonces, ese tipo comunica y ese tipo también debería entender que tiene una responsabilidad y ser, y prepararse mejor y ser consciente de que muchas veces está transmitiendo un mensaje a una cantidad de gente y que por lo tanto eso requiere ciertos niveles de responsabilidad, como dije. Creo que la responsabilidad no solo es del que lo crea, sino de la persona que lo vaya a estar leyendo, que sepa que no es un periodista, sino que vaya y busque diversas fuentes para corroborar si eso, lo que el influencer está comunicando es verdadero o no. Daniel, ya para cerrar la entrevista, me gustaría que nos des un consejo a todos los periodistas deportivos, que nos quieras dar algún consejo de cara al futuro del No, periodismo deportivo. no soy una persona, digamos, no soy una persona tan conocedora o tan importante para dar un consejo. La verdad que no sé si sea un consejo de periodista a periodistas jóvenes, más bien sí de pronto de una persona que ya tiene 30 años rodando por varios medios y se cancha en algún momento, y se cancha en algún momento escribir desde una redacción, pero yo creo que no solo a los periodistas en general, cualquier trabajo, cualquier obra que uno realice de forma intelectual y que además comunique a los demás, tiene que estar soportada fundamentalmente por la pasión. O sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Y eso, eh, si te gusta lo que estás haciendo, es mucho más fácil o es mucho más probable que el trabajo final sea un trabajo bien hecho y que también sea reconocido y apreciado por la gente, ¿no? Entonces, primero que nada, es un tema de uno consigo mismo. Si solamente trabajamos con el objetivo de cumplir la meta, de sacar la nota diaria en tiempo y forma, y lo único que nos importa es cumplir eso, probablemente vamos a ser una gente bien cumplida, pero no vamos a hacer ninguna diferencia, no vamos a generar un recuerdo en nada de lo que hagamos. Entonces, bueno, sí, mi invitación es fundamentalmente a hacer las cosas con pasión, a creer mucho en lo que uno hace, en creer mucho que a veces hay que reescribir varias veces la nota que uno está haciendo, porque no quedarse con lo primero, porque todo es mejorable y en la medida que le dediquemos más tiempo al trabajo que hagamos, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, bueno, nada, mi invitación es esa, ¿no? Que lo disfruten, que lo hagan con pasión, con cariño, entendiendo la responsabilidad que tienen y sí, eso, buscar siempre como distintas fuentes, buscar, hacerle caso a los mayores, leer a los mayores, ¿no? Porque un poco también problemita que tiene la generación es que de alguna manera no valoran demasiado la experiencia. Y la experiencia tiene unas cosas muy buenas, porque la experiencia ya transitó por el camino que ustedes están emprendiendo. Entonces, bueno, es bueno apoyarse en gente con experiencia, en aprender de ellos, en consultarlos, porque a fin de cuentas, bueno, es gente que ha ido haciendo una trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, nada, mi recomendación, más que recomendación, es una invitación a que la pasen bien, a que disfruten, a que lo hagan con cariño y que, bueno, que no dejen nunca de ser curiosos, de interesarse, de leer y, por lo tanto, de escribir y reescribir. Así que nada. Muchas gracias por ese consejo. Creo que no podíamos cerrar de mejor manera
esta entrevista. Te agradezco nuevamente No, que gracias a ti. hayas aceptado y espero que todas las personas que lleguen a escuchar esto les sea útil todo lo que estuvimos hablando, alrededor de 20, 25 minutos, pero fue Está bien, lo más importante. Gracias y nos vemos a la próxima. gracias a ti. Ahora más que nunca estoy seguro que tomé la decisión correcta. Transformar a mi país mediante información limpia, pura y verdadera.